Bienvenidos todos los hermanos que están ya sintonizados en la programación. Vamos entonces a emprender nuestro viaje, pero vamos a iniciar con la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de reunirnos a través de estos medios para leer tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar, para hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos nuestros pecados, faltas, errores cometidos. Tú sabes, Señor, nuestra fragilidad humana. Somos de una manera inconsciente, fallamos, pecamos, Señor, en pensamientos, en palabras, en acciones. Ayúdanos cada día a corregir y a vivir en santidad y en justicia delante de ti todos los días nuestros. Gracias, Señor, por esta hermandad que día a día escucha, lee tu palabra, bendice y guarda a cada oyente, desde los que están con nosotros, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde Panamá, desde Colombia y desde el sur del África. Cada uno de los oyentes, Señor, que puedan en ellos tener esta promesa que tú has dejado en tu palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. Sé nuestro principal maestro y que cada uno de los hermanos que ya están con nosotros conectados puedan recibir esa edificación, esa bendición que se suple solamente a través de tu palabra. Todo te lo hemos pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces ya a iniciar. Vamos a tener una breve introducción sobre lo que encierra, sobre lo que contiene el hermoso libro o el cuarto evangelio de San Juan. Lo maravilloso que nos trae este evangelio. Lindísimo. Y bueno, muchas cosas, por supuesto, vamos a encontrar en este evangelio que no lo vamos a encontrar en ningún otro. Y de verdad contiene datos de suma relevancia. Es maravilloso todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, pues sabemos que es para nuestra edificación. Bueno, tenemos entonces el Evangelio según San Juan, cuya fecha data al año 85 después de Cristo, alrededor del año 85 después de Cristo, y su autor, sin duda alguna, el apóstol Juan, quien perteneció, por supuesto, al círculo íntimo del Señor. Recordemos que en varias oportunidades nos relata que hubo sucesos donde solamente estos tres apóstoles participaron, fueron testigos de acontecimientos sobrenaturales, como por ejemplo la transfiguración, que solamente el Señor subió al monte con Juan, su hermano Jacobo y Pedro, así como cuando resucitó la hija de Jairo, solamente estos tres discípulos pudieron observar esto y los padres de la niña, por supuesto. Cuando el Señor en el huerto de Getsemaní con sus discípulos, ¿verdad?, dejó un grupo y continuó más cercano con estos tres discípulos, Juan, su hermano Jacobo y el apóstol Pedro también. Bueno, desde muy temprano en la historia de la iglesia,
El cuarto evangelio se atribuye a Juan, quien él mismo se describe de una manera muy humilde en varios versículos del evangelio. Él se siente sin duda alguna amado y por eso él se detalla como aquel discípulo a quien amaba Jesús. El discípulo amado llegó a tener esa estrecha relación con el maestro. Podemos también decir que Juan, de los 12, era el más mozo, el más joven de los 12 discípulos. Y él perteneció, por supuesto, a ese círculo íntimo que recibió mucha información, recibió acontecimientos maravillosos que fortalecieron su fe de una manera muy especial. Y cabe destacar que de los 12 discípulos de Cristo, de los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, Jacobo es el primero de los apóstoles que muere. Recordemos que ese hecho lo relata Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el último de los discípulos que muere es Juan. Y es el único que muere de muerte natural. Entonces fíjense este detalle, ¿verdad? El primero de los 12 es Jacobo, el hermano de Juan. Y el último que cierra los ojos en la tierra, pero sabemos que está descansando porque tiene una promesa superior, muere a los 100 años exiliado en la isla de Patmos de muerte natural. Cuántas grandezas y cuántas cosas maravillosas nos detalla el apóstol Juan. Entonces, de acuerdo con varios autores cristianos del siglo II, Juan se mudó a Éfeso y es probablemente durante la primera guerra judía que suscitó en los años 66 y 70 después de Cristo, donde él, por supuesto, continuó su ministerio. Algunos especialistas sugieren que Juan puede indicar la existencia de otros autores que reunió con mucha fidelidad los relatos y los testimonios del apóstol. Sin embargo, hay tanta evidencia, pero tanta evidencia de que fue él el que verdaderamente escribió este evangelio, que la tesis de Juan no nos da lugar a duda de que fue él el autor del evangelio que lleva su mismo nombre. La misma tradición que ubica a Juan en Éfeso sugiere que él escribió su evangelio a fines del siglo I, ante la ausencia de alguna evidencia sustancial en contra de la mayoría de los especialistas que aceptan esta creencia. Y en un sentido amplio, Juan escribió el evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia, lo que se conoce ahora como Asia Menor, de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesucristo. Más específicamente, escribió para conducir a sus lectores a una fe sólida sobre la base de las palabras y las obras de Jesús y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre. Aunque Juan probablemente conocía los relatos de los otros 3 evangelios, escogió seguir un orden temático. Lo que resalta en este evangelio son los temas que allí se tratan. Y él no toma lo que los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, una secuencia cronológica de los acontecimientos. Recordemos que estos evangelios llamados sinópticos deben haber usado fuentes orales y escritas comunes, y el esquema general es similar. Por supuesto, hay muchísima similitud en estos 3 evangelios, y varios incidentes importantes del ministerio de Jesús aparecen en los 4 evangelios, sin duda alguna. Una de ellas es, por ejemplo, la entrada triunfal a Jerusalén días antes del Señor ser entregado y crucificado. Ese es un acontecimiento de suma relevancia que se encuentra detallado en los 4 evangelios. Algunas de las diferencias son
en lugar de de las familiares parábolas, nosotros en el Evangelio de San Juan no vamos a encontrar la cantidad de parábolas que se hallan en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Creo que solamente Juan enfoca la parábola del buen pastor. Creo que es la que se evoca allí, está en Evangelio en el capítulo 10. Entonces, no vamos a encontrar esa cantidad de parábolas que se hallan en los evangelios anteriores a él. Vamos a encontrar temas, vamos a encontrar muchos milagros y curaciones, por supuesto. Vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan largos discursos, temas impactantes, como por ejemplo la conversación que sostuvo Jesús en la noche con Nicodemo, o como la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. También la conversación la oración intercesora, por supuesto, en el capítulo 17, que es excelsa y de suma relevancia, lo que es la oración intercesora, que solamente se encuentra en el Evangelio de San Juan. Entonces, vamos a notar en este Evangelio que Juan utiliza cuidadosamente, selecciona 7 milagros, o conocidos como señales, 7. Y el ministerio de Jesús se desarrolla alrededor de 3 fiestas, según lo narra el evangelista Juan. ¿Y cuáles son esas 3 fiestas? Bueno, la Pascua, y también vamos a encontrar esas grandes palabras de Cristo al decir yo soy. Eso yo soy de Jesús, que constituye un aspecto particular del Evangelio de Juan, o como también se conoce, el Evangelio juanino. Entonces, Juan divide el ministerio de Jesús en 2 grandes secciones. Desde los capítulos 2 al capítulo 12, él ofrece una visión de su ministerio público, mientras que desde los capítulos 13 al último capítulo, que es el 21, Juan relata ministerios privados con los discípulos. Recordemos que el capítulo 13 nos detalla cuando Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Entonces, Juan se ocupa de las implicaciones teológicas de la primera venida de Jesús y muestra el estado preexistente de Jesús al lado de Dios, su divinidad, su esencia, así como su encarnación. Entonces, el Evangelio presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios que se hizo carne. Para Juan, la humanidad de Jesús implica esencialmente una doble misión. La primera es, como el Cordero de Dios, él procuraba la redención de la humanidad, y la segunda, a través de su vida y ministerio, él reveló al Padre. Entonces, Cristo constantemente señalaba más allá de sí mismo al Padre que lo había enviado y a quien él buscaba glorificar. De hecho, los milagros que Jesús llevó a cabo y que Juan caracteriza como señales ofrecen testimonio de la divina misión del Hijo de Dios, mientras el Hijo glorificaba al Padre en su ministerio y pasión. También el Padre glorificaba al Hijo, pero como lo muestra Juan, la glorificación del Hijo se produce con la crucifixión, no solo la exaltación posterior a la resurrección. Al creer que Jesús es el Cristo, los lectores del Evangelio de Juan se convierten en participantes de la vida que Jesús hizo surgir de la muerte. Entonces, notamos lo maravilloso que encierra este Evangelio. 7 temas importantes, 7 señales que se detallan y temas de gran importancia que nos llevan a afirmar nuestra fe y que nos llevan a creer, sin duda alguna, la obra redentora que Jesucristo vino a realizar al mundo
como el Cordero que quita el pecado del mundo. Así, de esa manera especial, nos presenta este Evangelio de una manera majestuosa, de una manera muy vivida, porque recordemos que Juan contó con la cercanía de Jesucristo. Es decir, de los 4 evangelios, de los 4 escritores de los evangelios que tenemos en la Biblia, que es Mateo, Marcos y Lucas y Juan, solamente Mateo y Juan pertenecían a los 12 discípulos, pero a diferencia de Mateo, Juan vio, experimentó, fue testigo de situaciones que Mateo no vio. Entonces, podemos notar en este evangelio que la lupa está como más cercana a acontecimientos y a temas de suma importancia, temas doctrinales de mucha profundidad, muchísimo. ¿Por qué? Volvemos y recordamos, porque Juan estuvo muy cerca del Hijo de Dios. Estuvo tan cerca que él mismo, ¿verdad? Se sentía, él mismo sintió que era ese discípulo que alcanzó ese amor de Dios, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y con esto no estaba echando en tierra que Jesús no amaba al resto de los discípulos, no. Eso fue algo muy personal de Juan. Él sintió, él abrazó, él sintió ese calor, ese amor de Dios. Y por supuesto, la necesidad de escribir este evangelio es alcanzar este amor a otros. Nosotros somos llamados, estamos invitados a también ser alcanzados por este amor que derramó por la humanidad el unigénito Hijo de Dios. Entonces es sumamente atractivo, hermoso, maravilloso este hermoso evangelio. Vamos entonces a iniciar la lectura. Comenzamos con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Escuchemos. Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En él estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es el del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le declaró. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: No soy yo el Cristo. Y le preguntaron:
¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle, y dijéronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir, Maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael, y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, tenemos entonces este maravilloso capítulo. Comienza en el principio era el verbo, y en el principio haciendo alusión, por supuesto, a lo que nos detalla el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, para vincular a Jesús, que es el verbo, con el Dios de la creación. La encarnación de Jesús es
pues un acontecimiento de importancia universal, porque el Verbo, que es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios, que en el Antiguo Testamento Dios aparece como creador del mundo, y en el Nuevo Testamento Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente, su Hijo. La frase "el Verbo era Dios" atribuye divinidad al Verbo sin definir toda la divinidad como el Verbo. Entonces notamos acá que Juan declara que Jesús fue ese agente divino responsable de toda la creación. Y por supuesto, esto nos recuerda también lo escrito o lo explicado por el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1. También hay conexión con todo lo que está expresando aquí el apóstol Juan, porque nos dice en su palabra, nos hace referencia de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y nos hace referencia entonces cuando el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses en el capítulo 1 del versículo 14, 15, en el versículo 15, 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y sigue argumentando en el versículo 17 a la carta de los Colosenses capítulo 1, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Dice entonces que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Así entonces se avala de una manera especial lo que nos enseña el Evangelio. Nótese la manera particular. Por eso que a diferencia de estos 4 evangelios, Juan se enfoca de una manera diferente, no por orden cronológico, sino a través de temas. Y el tema que él quiere demostrar a través de la vida y la obra de Jesucristo es que él es el Verbo encarnado de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. Entonces, esto por supuesto es como resultado que culminando el primer siglo, habían ya corrientes extrañas que negaban la deidad de Jesucristo. Y entonces, debido a esas corrientes y estando Juan al tanto de estas situaciones y conociendo él y siendo el testigo presencial de quién o cuál fue la función de Jesucristo, él nos detalla a través de este maravilloso evangelio verdades muy grandes a la humanidad. Entonces, nos dice en el versículo 4 y 5, nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz forman parte del vocabulario fundamental de Juan, cuando describe la misión y la esencia del Verbo encarnado. En este evangelio recoge varios testimonios sobre Cristo, mostrando, por supuesto, la fe en él está basada, sin duda alguna, en las evidencias. El testimonio de Juan el Bautista, así como otras evidencias, hace inexcusable el rechazo de Jesús por parte del mundo. Así que la frase "venía a este mundo" se refiere a Cristo, no a todo hombre. Esto que nos detalla con su venida, él se ha convertido precisamente en la luz verdadera para aquellos que creen. Y además él también es esa luz que en el sentido general alumbra la conciencia humana y hace de esa manera responsable a toda la humanidad ante Dios. Entonces, qué maravilloso es el detalle de
nuestro amado Dios. Cuando nos dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, nos damos cuenta que así se declara que no dominan, no podrán, las tinieblas no tienen control sobre ellas, no pueden lograr, no pueden dominar. Entonces, de esta manera las tinieblas, cuando hace referencia a las tinieblas, no las entiende, nos damos cuenta a que el hombre en su maldad o aquellos en los que persisten en ser del mal, sencillamente esa luz no les esclarecerá. Y nos revela entonces el testimonio de Juan el Bautista, argumentando el por qué él conoce y da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nos detalla el apóstol Juan que hubo un hombre, pero ese no fue cualquier hombre. Hubo un hombre que fue enviado de Dios, que se llamaba Juan. Y este vino precisamente por testimonio, para que él diese testimonio de la luz, con el único propósito de que todos pudiesen creer en él, en Jesús. Y hace la salvedad. El apóstol Juan no era él la luz, no era Juan la luz. Como en oportunidades leemos que les preguntaban a Jesucristo, a Juan, y le decía, no, yo no soy el Cristo, yo no soy. Pero él vino a dar testimonio de la luz. Recordemos la misión de Juan el Bautista. Aquella luz verdadera es la que alumbra a todo hombre. Esa es la que viene a este mundo y nos hace referencia que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, como lo leímos ahora en la carta en la epístola a los Colosenses. Pero el mundo, triste y lamentablemente, no le conoció y nos revela esta triste verdad en el versículo 11. Jesucristo a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y es una gran verdad. Sin embargo, se abre la esperanza a todos aquellos que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Él les da la autoridad, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y precisamente esos que creen no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son engendrados, son concebidos en Dios. Y aclara esta gran verdad. Y aquel verbo, nos dice el Evangelio, que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, el nuevo nacimiento no acontece por descendencia física. Aquí esto que nos está hablando el apóstol Juan, ni por esfuerzo o por voluntad humana, sino a través del poder de Dios. Y cuando él hace referencia a que él habitó, en este contexto ocupó el tabernáculo. La analogía se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre los hebreos y manifestó allí su gloria. Así, Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria. Y esto es un hecho ineludible. La humanidad entera puede escuchar por medio de la historia el nacimiento de Jesús. Como hemos dicho en varias oportunidades, la historia de la humanidad se dividió en los años antes y después de Jesús. Entonces, lo mismo es la arqueología. Nos detalla la existencia de Jesús. Entonces, nos damos cuenta acá que nos dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Qué hermoso versículo, ¿verdad? El hecho de que Juan afirma que la gracia viene por su plenitud enseña que esta es más que una buena disposición o un favor impersonal de Dios. Dios acude
con toda su provisión y poder, y en nuestra necesidad, en la persona de su Hijo Jesucristo, porque nos asevera que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y esa verdad han venido a la humanidad por medio de Jesucristo. ¡Qué don inefable nos ha entregado Dios! A Dios nadie le vio jamás, solamente el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, fíjense lo maravilloso. Juan dice lo maravilloso que es esta experiencia. Entonces, nos hace referencia del unigénito. No sugiere el nacimiento terrenal de Jesús, sino que describe la relación amorosa y única del Hijo con el Padre. Entonces, Juan preparó el camino del Mesías con su llamado al arrepentimiento. Y aquí tenemos también, pues, la cita del profeta Isaías que alude a los preparativos que se hacen antes de la visita de un rey a una provincia de sus dominios, y el camino es preparado y allanado. Entonces, todo lo que Juan podía hacer era administrar la señal. Solo el Mesías podía conferir el verdadero significado, el poder renovador y purificador del Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta que que esto conmocionó, por supuesto, totalmente la ciudad, conmocionó los lugares donde estaba Juan dando testimonio? Y hubo gente de los fariseos que le enviaron a decir a Juan que quién era. Y él le dice, mira, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Comenzaban ellos a investigar, a indagar, porque por supuesto la vida de Juan el Bautista impactó a la comunidad entera. Y él le dice, ¿y quién eres entonces? ¿Tú eres Elías? Recordemos que los fariseos estaban muy al tanto de que antes de que viniese el Cristo, el Señor enviaría a Elías. Y de hecho, esa conversación la tuvieron los discípulos con Jesucristo. Y él le dijo, de hecho, ya Elías vino. Y ellos entendieron que se trataba de Juan el Bautista. Entonces, los fariseos le mandaban a preguntar, ¿pero tú quién eres? ¿Tú eres Elías? Y él dijo, no, yo no soy. ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres alguno de los profetas? No, yo no soy. ¿Quién eres? ¿Quién eres para que nosotros demos respuesta a aquellos que nos han enviado? Y esos que les habían enviado, por supuesto, eran los fariseos. Era la cúpula religiosa de la época. Y él dijo, él se definió, así como está escrito en el libro del apóstol Juan, en el Evangelio, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Así tomó este concepto de sí mismo, que por supuesto lo detalla el profeta Isaías. Él lo dijo, yo soy Juan, el hijo de Zacarías, que viene a anunciar que detrás de mí viene el Hijo de Dios. No, sencilla, ya con esta respuesta, ya él había anunciado quién es él, con la evidencia plena del cumplimiento de la profecía en él. Así tal cual como lo había dicho el profeta Isaías. Entonces, nos damos cuenta cómo él, de una manera especial, Juan expresa la verdad, pero como ellos lamentablemente estaban ciegos, no pudieron ver la luz que había llegado a este mundo lleno de tinieblas. Y nos dice Juan, precisamente el apóstol Juan, que los que habían sido enviados a Juan eran fariseos. Y ellos les preguntaron, entonces, ¿por qué tú bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿por qué lo haces? Y él le dice, miren, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Y este que viene después de mí, y aún así él relató todo, Juan confesó todo el ministerio mesiánico lo confesó Juan, y ellos no entendieron. Este es el que viene después de mí, él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si Juan el Bautista era mayor que Jesús, era 6 meses mayor que Jesús. Sí, precisamente, él era mayor que Jesús. Pero Juan
sabía el origen de Cristo y por eso él afirma, Él es antes de mí. Y todas estas situaciones nos detalla el apóstol Juan que sucedieron en Betábara, que era al otro lado del río Jordán, donde precisamente Juan ejecutaba los bautizos a aquellos que se percibían, estaban apercibiéndose de los tiempos que iban a venir. Porque recordemos que precisamente el bautizo de arrepentimiento era la manera de entonces preparar al pueblo para aceptar este plan supremo de salvación. Al siguiente día, después de esta polémica con los que habían enviado los fariseos, Juan vio venir a Jesús y él inmediatamente lo identificó al decirle: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense qué manera este lenguaje sacrificial de la declaración de Juan está tomado precisamente del Antiguo Testamento y señala la dimensión universal de la misión de Cristo. Y esta convicción no se apoderó gradualmente de Jesús, sino que permitió desde el principio esto se extendiera en el ministerio terrenal. Fíjense lo que dice: Él es el que quita el pecado del mundo. Y precisamente él dice, y él le anuncia a las personas que están en su entorno, este es aquel de quien yo dije que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, esto por supuesto no lo iban a entender, porque ¿cómo es esto que él es antes que yo? Si Jesucristo nace después de Juan, pero él está hablando de la concepción de Cristo como el unigénito, como el que siempre ha existido, siempre ha estado presente. Yo no le conocía, pero para que fuese manifestado Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Y también cuando Juan lo vio, le dio testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él entonces testifica: yo le vi y estoy dando el testimonio de que este es el Hijo de Dios. Públicamente Juan el Bautista lo anunció. Entonces, el testimonio de Juan era confiable porque vino como revelación divina, como el Cordero de Dios. Jesús nos justifica y quita nuestros pecados, como el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Él nos llena y nos embiste con el poder que capacita. Entonces nos damos cuenta cómo esto lo detalla Juan de una manera muy especial. Y comienza entonces al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Y quiénes eran esos? Bueno, miren, estaba mirando a Jesús que andaba por allí y él le dijo a sus 2 discípulos, estos 2, he aquí el Cordero de Dios. Estos le oyeron hablar los 2 discípulos y, por supuesto, esto impulsó que ellos siguieran a Jesús, y Jesús se volvió a ellos y los miró y le dijo a aquellos que le seguían: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y él les dijo: ven y ved. Y ellos se fueron y vieron dónde vivía y se quedaron allí con él aquel día porque ya era tarde. Entonces Jesús escogió a sus primeros discípulos entre aquellos que también habían sido bautizados por Juan el Bautista, como solo se nombra Andrés entre los 2 primeros discípulos, el otro probablemente haya sido Juan, el autor del Evangelio. Y nos damos entonces cuenta que Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan el Bautista y él había seguido a Jesús. Y este Andrés, cuando halló
a su hermano Simón, le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo, y se lo trajo a Jesús. Y lo miró Jesús y le dijo, mira, tú eres Simón, que eres hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, o Pedro, como lo bautizó Jesús o como lo apodó Jesús. Entonces nos damos cuenta que aquí van siguiendo los días y él dice al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y allí se encontró con Felipe y Felipe le dijo, escuchó de la voz de Jesús, sígueme. Y nos detalla Juan que Felipe era de la ciudad Betsaida, esa ciudad donde era Andrés y Pedro. Cuando Felipe encontró a su compañero, a su amigo Natanael, le dijo, mira, hemos hallado aquel de quien está escrito. Y él le dice, de a Jesús de Nazaret puede salir algo bueno. Natanael no está despreciando a Nazaret, no. Al contrario, él sabe que Nazaret es una población muy poco conocida y además no es el sitio profetizado como el lugar del nacimiento del Mesías. Así que él confiesa su dificultad en aceptar la afirmación de Felipe, como de Nazaret. Entonces, el conocimiento sobrenatural de Jesús acerca de quién era en realidad Natanael lo convenció que al decir este es un verdadero israelita, de que él se había encontrado con el Hijo de Dios. Y Natanael se había encontrado con el Rey de Israel tras su fachada de incredulidad, porque aquí podemos notar a Natanael un poco incrédulo. Jesús descubrió la transparencia de ese espíritu que había en Natanael. Nos damos cuenta de esta conversación y de esta manera tan especial en que se encuentra Jesús con Natanael, y la carta de presentación que tuvo fue sobrenatural. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque cuando le anuncia Felipe a Natanael que habían encontrado a aquel de quien había escrito Moisés en la ley, así como todos los profetas que lo habían anunciado, a Jesús, y le dice, el hijo de José de Nazaret. Fíjense, y por esto lo hacía caer en duda muchos, porque decían, pero si cuando venga el Cristo no es de Belén que va a venir, y no se iba a saber de dónde venía la genealogía, pero este sabemos que es hijo de José, que su hermano se llama Simón, se llama José, Entonces, esto era algo como que no tenía sentido. Y Natanael, cuando se encontró con Jesús, que Jesús se le acercaba, la expresión, lo que identificó, fue sorprendente. Jesucristo lo ve y le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¡Qué presentación más hermosa! De verdad que podemos notar cuánta pureza había en el alma, en el corazón de este hombre, que Jesucristo lo alabó de esa manera. Y Natanael quedó sorprendido y le dice, pero ¿de dónde tú me conoces? Y el Señor le da esta respuesta que lo convence. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y esto sorprende, porque cuando él escucha esto, el Señor le dice, Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente expresa esta confesión. ¿Qué sucedería? ¿Dónde estaba esa higuera? ¿A cuántos kilómetros estaba? ¿O qué sucedió? Que esto convenció a Natanael. Y el Señor le dice, mira, porque solamente te dije que te vi debajo de la higuera, ¿tú crees por esto? Algo tan sencillo. Déjame decirte que verás cosas mayores y vas a ver de aquí en adelante el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Manifestaciones sobrenaturales a partir de ahora verás. Fíjense la dulzura y la inocencia y la majestad en la personalidad de Natanael, y que Jesucristo lo resaltó. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2.
San Juan capítulo 2. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: Vino no tienen. Y dícele Jesús: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada uno 2 o 3 cántaros. Dícele Jesús: Henchid estas tinajuelas de agua. E hinchéronlas hasta arriba. Y díceles: Sacad ahora, y presentad al maestresala, y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo, y dícele: Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre, y hermanos, y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas, dijo: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Bueno, y Juan nos recoge el primer milagro hecho por Jesucristo. Pues al tercer día de esto que estaba narrando en el encuentro de Felipe y Natanael y de Jesucristo, pues él nos dice que hay unas bodas en Caná, precisamente en Galilea. Y allí estaba la mamá de Jesús, que habían sido invitados al igual que Jesús y sus discípulos. Y algo aconteció que turbó y preocupó, por supuesto, a la mamá de Jesús. En esta ciudad de Galilea estaba ubicada a más de 12 kilómetros al noreste de Nazaret. Entonces, de acuerdo con Juan, Natanael había nacido en esta ciudad. Entonces nos dice acá, cuando Jesucristo es abordado por su madre y le dice: no tienen vino. Entonces, ¿por qué ella acude a su hijo? Por supuesto, es su mamá. Sabía la capacidad, María conocía la capacidad, el poder de su hijo. Y había una gran dificultad, y esto era terrible, que en plena celebración quedaran varados por no tener vino. Y él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es que aún no ha llegado mi hora.
Ella estaba al tanto, pero recordemos la prudencia de aquella madre. Y cuando él usa ese término mujer, no sugiere, por supuesto, una falta de respeto o de afecto. Se usaba para dirigirse a gente de rango. Algunos piensan que María deseaba que Jesús aprovechara esta ocasión para presentarse públicamente como el Mesías. Sin embargo, no es necesario suponer que ella quiso que Jesús la ayudara a conseguir vino por medios normales, teniendo en cuenta que Jesús, según muchos, probablemente se trataba de la boda de algún pariente. Entonces, ella viendo, ¿verdad? Y preparando el camino para que las cosas pudieran fluir, María se acerca a aquellos que servían y, y les dice, miren, ustedes hagan todo lo que Él les dijere. Conocen a mi hijo, saben, bueno, ustedes todo lo que Él diga, ustedes lo van a hacer. Y ahí está el secreto de que esta dificultad se pueda resolver siguiendo las indicaciones del maestro. Y resulta que allí se encontraban entonces 6 tinajas de piedra que se usaban para guardar agua allí, y esto lo usaban conforme al rito de la purificación de los judíos. Y en cada una de estas nos detalla Juan que habían de 2 o 3 cántaros. Entonces, esto que está la oportunidad de estos 6 cántaros, una cantidad bastante amplia para poder convertir todo esto en vino. Imagínense la cantidad de agua que recogía estos 6 cántaros. Y entonces Jesús les ordena a aquellos mozos que María le había dicho, ustedes estén pendientes, todo lo que Él les diga que hagan, ustedes lo van a hacer. Y el Señor les ordena, le dicen, llenen estas tinajas de agua. Y ellos lo hicieron así, lo llenaron hasta arriba, este poder maravilloso. Y Él les dice, después que ellos obedecieron, que ellos llenaron estos 6 cántaros, Él les ordena, saquen ahora el líquido que está allí y vayan y se lo lleven al maestresala. Y esto sería así como que, bueno, vamos a llevarle agua para que pruebe cómo es esto. Pero ellos fielmente hicieron la voluntad de Jesús. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, él no sabía de dónde era, de dónde la habían sacado. Y usted nota entonces, ¿será que el agua cuando ellos sirven, será que cuando estos mozos sacan el agua para servírsela al maestresala ya estaba hecha convertida en vino o se convirtió cuando ellos iban llevándolo al maestresala? La verdad que Juan no nos especifica. Lo cierto del caso es que ellos sencillamente cumplieron con la orden de llevar y de sacar del líquido, del agua que habían guardado en esas 6 tinajas y llevárselo al maestresala. Y cuando él prueba esto, él le expresa, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se ha bebido mucho, es decir, cuando ya los invitados están un poco entonaditos y no saben diferenciar entre lo muy bueno y lo que no está tan bueno, ellos sirven entonces el vino que no es muy bueno, el inferior. Y él alaba por supuesto, a los de la fiesta, alaba a los organizadores de la fiesta, porque él dice, pero usted ha reservado el buen vino hasta ahora. Y esto era precisamente cultura, el buen vino para el principio y lo que ya no está muy para el final. Y el Señor rompió con esta cultura de una manera tremenda. Y esto de verdad que fue algo sorprendente. ¿Qué satisfacción sentiría su mamá, María, al saber que esa necesidad que había llegado a esa festividad había sido resuelta? Y más que resuelta, porque estamos seguros que todos los que probaron este vino desearon tomar muchísimo. Y el Señor multiplicó e hizo en abundancia. Qué maravilloso es nuestro amado Dios. Precisamente compartió, transformó estas aguas en vino. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque el vino es un proceso de fermentación que toma bastante tiempo.
Y el Señor solamente con el poder, con la necesidad, se transformó esto. Esto es algo maravilloso. Y este principio, señala Juan, de señales, la hizo Jesús allí en Caná del Galilea. Y aquí, en esto, se manifestó su gloria. Y sus discípulos, al ver esto, creyeron en él. Entonces se manifestó esa palabra, denota fama, estima que se le da a una persona. Esta palabra que nos da a entender que el Señor mostró su gloria, mostró su poder, su magnificencia a través de algo tan simple como el agua, algo tan sencillo, hizo un proceso de fermentación que dura tiempo y años, lo hizo en milésimas de segundo. ¡Qué maravilloso! Es el poder de Dios. Entonces, este acontecimiento, por supuesto, tuvo lugar en el sitio más sagrado de Israel. Y qué hermoso, ¿verdad? Nos damos cuenta de la maravilla que da el seguir las indicaciones del Señor. Tenemos que tomar el consejo de María en nuestras vidas. Hagamos todo lo que Él nos pida. Y de verdad que las dificultades se superarán con el poder de su gloria. Después de todos estos sucesos, entonces ellos descendieron a Capernaum, él junto con su mamá, sus hermanos y todos sus discípulos, y allí estuvieron no muchos días, dice Juan. Resulta que estaba cerca la Pascua de los judíos, y entonces allí Jesús subió a Jerusalén como debía ser. Recordamos que todo varón debía comparecer en esas 3 festividades en Jerusalén. Y él se halló allí en el templo. Allí, cuando él va al templo, se encuentra que habían gente vendiendo bueyes, ovejas, palomas, y habían cambistas que estaban allí sentados. Y esto causó en él tanto enojo que él, con un azote de cuerda, los echó fuera del templo a todos. Fíjense esto, no fue a algunos. La palabra de Dios nos dice que los echó a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ustedes se imaginan el cuadro de la ira, el enojo de Jesucristo al ver esto en su casa. Y a los que estaban vendiendo palomas, a esta gente se dirigió al decirle: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cómo es esto? Esto era la función por la cual este templo está acá erigido. Entonces se acordaron sus discípulos, nos dice Juan, que lo que está escrito en la palabra de Dios en el Salmo 69:9, que dice: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra que tú haces todo esto? Y él les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero por supuesto, ellos no entendieron esto, porque él se hacía referencia a su cuerpo, y ellos le expresaron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él no hablaba del templo como tal, sino de su cuerpo. Lo aclara Juan, el teólogo. El discípulo Juan lo aclara. Entonces, fíjense esto, que este acontecimiento tuvo lugar en el sitio más sagrado de Israel y en el momento más solemne del año, precisamente en la fiesta de la Pascua, cuando los peregrinos se agolpaban, se juntaban en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y los evangelios sinópticos incluyen un segundo relato sobre la limpieza del templo al finalizar el ministerio de Jesús. Sí, los evangelios sinópticos lo recogen ya terminando Jesús el ministerio. Y esto está pues interpretado a la luz del Salmo 69:9. El incidente refuerza, por supuesto, la convicción de la limpieza del templo, y los discípulos entienden en verdad que Jesucristo era el Mesías cuando observan estos sucesos en la vida de él.
Y precisamente Herodes el Grande inició una importante reparación y un embellecimiento del templo en el año 20 a.C., así que el relato puede ubicarse aproximadamente en el año 26 después de Cristo. Cuando ellos están hablando, mira, esto ha tardado 46 años y tú vienes a decirnos que en 3 días lo vas a ratificar, no, está totalmente fuera de contexto. Entonces, el conocimiento, por supuesto, de la naturaleza humana que poseía Jesús pone de manifiesto lo superficial con que algunos creen en él debido a sus milagros. Porque ellos le decían, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que crees? ¿Qué es cómo crees? Estaba en las Pascuas, precisamente el Señor. Estaba él en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas y muchos creyeron en su nombre porque veían las señales que Jesús hacía. Pero aclara Juan que el mismo Jesús no se confiaba de ellos porque los conoce a todos y él no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio de algún hombre porque precisamente él conoce todo, él sabe lo que hay en el hombre. Entonces muchos creyeron en él como el nombre se representa a la persona, pero no lo vieron como creer en él de que realmente es el Salvador del mundo. Entonces, esto da a entender que el ser humano tiende a acercarse por algún interés en común y no por esa necesidad de haber entendido la condición en que estamos sin Dios. Por eso era tan importante o fue tan importante ese tiempo de preparación de Juan el Bautista, porque tenía preparar el camino de arrepentimiento. Sencillamente veían en Jesús la posibilidad de solucionar algún problema o alguna limitación, pero no con la verdadera función con que Jesús vino a la humanidad. Por eso Jesús no se fiaba de ellos, porque entendía lo que había en sus corazones. Seguimos avanzando hacia el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos, y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle: Rabí, el que está contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que oye está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todo es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este es signo de que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da de Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, y cuántas verdades tenemos en este capítulo, de verdad es maravilloso. Y es notorio cuántas cosas sencillas Jesucristo explicó a través de parábolas cuando se dirigía al pueblo, aquellas personas humildes, de qué manera los instruía. Pero notemos aquí algo relevante, y es que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era el principal entre los judíos. Nicodemo significa conquistador del pueblo, y este era un miembro influyente y respetado del Sanedrín. Como fariseo, Nicodemo estaba bien entrenado en la legislación y en la teología judía. Por eso Jesús lo llamó un maestro de Israel. Fíjense la conversación que sostuvo Jesucristo con él y que Juan nos detalla cuántos puntos interesantes, relevantes, se manifiestan en esta conversación. Y es algo que no es fácil de entender en realidad. Y acostumbrados a escuchar a Jesús en sus discursos de una manera sencilla, a través de parábolas sencillas, pero aquí usa unos términos, y esto nos da a entender la capacidad amplia, pedagógica de nuestro amado Dios. Y me encanta resaltar esto, porque Jesucristo lo aborda a él con temas que se supone que él, como doctor en teología, como escudriñador de la ley, como practicante de la ley, tenían que ser fáciles para él digerirlos. Y el Señor se pone al nivel, o trata de ponerlo ahí, a ese nivel, y toca temas muy profundos. Y se nota entonces aquí que Nicodemo nos revela Juan que él vino a Jesús en la oscuridad durante la noche. Y bueno, es posiblemente que Nicodemo viene a Jesús precisamente en la noche porque estaba un poco temeroso de perder su reputación y su posición,
y probablemente él estaba en esos que creían en el Señor por esos milagros, porque le decía, Señor, sabemos que Dios, le dice, el Señor Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces posiblemente Nicodemo pertenecía a ese grupo que menciona Juan en el capítulo 2, versículo 23, que habían muchos que estaban creyendo en Jesús porque veían las señales que él hacía. Y cuando él aborda a Jesús, él está allí, él va en la noche y está como que un poquito temeroso. Quizás su visita nocturna indicaba una falta de confianza quizás en Jesús como el verdadero Mesías. Dice, aquí hay algo diferente en él porque estas señales que él hace es dada de Dios. Y cuando le sorprende la manera en que Jesús le responde, y le dice, mira, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y él no le preguntó qué puedo hacer para entrar al reino de Dios. Nicodemo no le pregunta aquí, maestro, ¿qué hago para creer en el reino de Dios? Y él elogia a Jesús. Le dice, mira, tú eres maestro y sabemos que tú has venido de Dios porque es que nadie puede hacer estas señales que tú estás haciendo si Dios no estuviese contigo, no pudieras hacer estas señales. Y la respuesta tan diferente, ¿verdad? Que nos da que pensar. El Señor le dice, mire, de cierto os digo, el que no naciere de agua, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento, esto tiene que ver con el arrepentimiento, un nuevo orden de vida se abre al creyente en Cristo Jesús. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente tres cosas importantes. Sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. Con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva porque veremos el reino de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios se hace clara y se experimenta al obrar las maravillas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces la fe está viva. Por medio del nuevo nacimiento somos introducidos literalmente, entramos a esta nueva esfera, donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad, se hace tangible, se hace palpable en la vida del recién nacido en Cristo. Entonces, el nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo, es una expresión recalificadora, la cual nos abre a la dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para entrar en el nuevo orden de lo que es el reino de Dios. Entonces, fíjense cómo él, al escuchar esto de Jesús, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense la limitación y qué manera de él analizar lo que Jesucristo le dice, pues lo entendió literalmente. El Nicodemo entendió esto literalmente, según la primera, lo que expresó, mientras que Jesús estaba especificando acá, para entrar al reino de Dios uno tiene que nacer de nuevo. No es un segundo nacimiento biológico, sino un nacimiento espiritual, dado del cielo. Y él le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor habla sobre este término de agua y bueno, es muy probable, estamos entendiendo que se hace referencia al bautismo de agua, no para la salvación, sino a causa de la salvación. Y nos hace referencia al nacimiento de espíritu y por supuesto
Es ese poder que transforma la vida del creyente al ser nacido por el Espíritu Santo. Y cuando el Señor comienza a explicarle lo que es nacido de carne, pues lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La expresión de Nicodemo tenían que ser tan radical que Jesucristo le dice, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo, no te sorprendas por esto. Mira que el viento sopla de donde quiera y oyes tu sonido, pero ni sabes de dónde viene, ni tampoco sabes a dónde va. No sabes, sabes que existe porque lo sientes, porque es notorio el cambio. Pero esto nos enseña que la obra del Espíritu Santo, porque Él dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos enseña que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo que no podemos ver ni controlar, pero que se hace notorio, es palpable. Hay cambios, hay algo que sucede y así lo experimenta el que es nacido del Espíritu. Y fíjense que aquí está escrito con mayúscula y esto directamente nos hace referencia que se refiere al Espíritu de Dios. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. No sabes esto que te estoy anunciando. De cierto te digo que lo que sabemos de eso hablamos. Y esto es una gran realidad, hermano. Lo que nosotros sabemos precisamente de eso es lo que hablamos. Y lo que hemos visto, pues de esto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Te he dicho cosas terrenales y no las crees, no las entiendes. ¿Cómo vas entonces a entender las celestiales? Fíjense el nivel de conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo. Y quedó totalmente que no entendió. Y le dice el Señor, mira, te estoy diciendo cosas terrenales, cosas que están a tu alcance. Si yo te digo las cosas celestiales, tampoco, no vas a creer. Nadie, y le asegura, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y cómo es esto? Bueno, el Señor es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Y hace la referencia a lo que nos detalla el libro de Números cuando dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense la maravillosa manera como Jesús toma en consideración la liberación del pecado que describe en esta situación de Números capítulo 21, cuando el pueblo cae en desobediencia, cae en murmuración e inmediatamente el juicio cae sobre el pueblo y envía esas serpientes ardientes y el pueblo es amenazado por esta serpiente como consecuencia de su falta de confianza, con su falta de temor a Dios, y estas serpientes comienzan a matar al pueblo. Y Moisés, intercediendo para que el pueblo no pereciera, ordena entonces que se levante, que se erija. Y entonces nos damos cuenta que es ordenado a Moisés que se erija una serpiente de cobre, que se levante, que todo aquel que siendo mordido por la serpiente no quiere morir, pues que mire esa serpiente y no morirá. No lo va a exonerar del dolor de haber sido mordido de esa serpiente, pero no vas a morir. Al igual el Señor toma a la memoria este acontecimiento y todo aquel que mordido por el pecado, herido por el pecado, mire a Cristo resucitado, levantado de los muertos. Precisamente el Señor
se levantó, no quedó en la tumba. Para que todo aquel, fíjense que no hace acepción de linaje, todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que sea poseedor de esa vida que el Hijo del Hombre otorga, así como el Padre le otorgó a él el derecho también de resucitar, de no quedar en la tumba. La tumba quedó vacía. Y nos es conocido entonces, Jesucristo le recuerda esta experiencia, esto vivido por Moisés en el desierto a Nicodemo, y nos señala este hermoso versículo que es simbólico del plan de Jesucristo, como es San Juan 3:16, porque tal fue el amor de Dios al mundo, a la humanidad, que envió, entregó a su Hijo el único, para que todo aquel, no hay acepción de personas, no hay un estatus, no hay algo que tú puedas decir tú aplicas, tú no aplicas, no, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea galardonado con ese regalo que es la vida eterna. Entonces, esa palabra amar nos da a entender la benevolencia inconquistable y buena, la buena voluntad invencible, ese amor, esa cosa que, eso es algo que es un bien elevado a la humanidad. Son palabras de ese amor incondicional de Dios. No necesita ni química, ni afinidad, ni emoción. Es una palabra que pertenece, por supuesto, es exclusivo del Señor. Ese sentir, ese accionar hacia el bienestar, hacia lo mejor del ser amado. Allí se denota entonces como el plan de Jesucristo lo detalló de una manera especial a Nicodemo. Y sigue expresando, sigue diciendo, es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera, recordemos, el amor fue lo que motivó a Dios a dar. Y eso debe ser también nuestra motivación. Dios que ha dado, ese amor de Dios que se ha transformado en un acto de dar a su Hijo unigénito. Dios dio lo mejor que podía dar. Así nosotros también debemos dar lo mejor de lo nuestro. Dios dio por una razón específica, para recuperar al ser humano del poder de Satanás. Y el deseo más profundo de Dios es restaurar al ser humano para sí. Y al fin de realizar ese propósito, da a su Hijo. ¿Cuál es su necesidad? Su acto de dar, fruto de su más profundo amor y de su más firme fe. Esa es la clave para que pueda satisfacerla. Dios dio sacrificialmente a nuestro Salvador y le costó a Jesús su vida. A nosotros también nos cuesta completo arrepentimiento y entrega de nuestra vida a Dios, de nuestra voluntad. El plan de Dios sí funciona. La gente se salva porque Dios dio lo mejor de sí, porque primero dio para luego recibir. Y el mismo Dios es nuestro modelo en dar y en recibir. Entonces, esto maravilloso que nos detalla esta conversación tenida Jesucristo con Nicodemo hace eco hasta nuestros días. El que no cree, dice la palabra del Señor, nos dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, triste y lamentablemente, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y lamentablemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sencillamente sus obras eran malas, porque todo, dice Jesucristo, todo aquel que hace lo malo, por supuesto que siente aversión por la luz, siente repugnancia por la luz, no viene a la luz para que sus obras que son malas no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad,
ese que sí está consciente de lo que quiere alcanzar, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y para Dios. Entonces, ¿qué manera el Señor de explicar a Nicodemo cómo este maravilloso plan, esta conversación es maravillosa? Sin duda alguna, nos da a entender que está este plan perfecto. Necesitamos nacer de agua, necesitamos nacer de espíritu. Y esto conlleva al más hermoso plan trazado de Dios para la humanidad, la salvación. El Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, lo envía para que a través de Él alcancemos la salvación, la vida plena. Para eso el Señor lo ha enviado. Nos narra entonces el apóstol Juan que después de esto, después de esta conversación, después de esto, Jesús viene con sus discípulos a la tierra de Judea y ahí estuvo con ellos y allí bautizaba. Pero es algo importante para no enredarnos. Juan bautizaba también en Enón, que estaban allí en Salim, porque había muchas aguas allí y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado, nos explica la narración. Ahí hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y entonces vinieron a Juan y le dijeron, mira, sabes que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, el que tú mismo diste testimonio, él bautiza y todos vienen a él. Entonces esto se lo manifestaron a Jesús, a Juan el Bautista, y Juan le dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto no me afecta. Ustedes mismos son testigos que yo dije que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y le propone esta parábola. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye, su gozo es muy grande a causa de la felicidad del esposo. Así está mi gozo cumplido. Fíjense, él narrando de la manera especial cómo él se gozaba porque precisamente estaba Cristo con su pueblo. Y haciéndosele referencia a Jesucristo también cuando le llamaron y le llamaron la atención de que sus discípulos no hacían ayuno como los discípulos de Juan o los fariseos, y él le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas estar en ayunos? No, pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces allí va a tocar ayunar. Y aquí precisamente Juan hace esta hermosa parábola, propone esto y le dice, miren, el esposo está con su esposa, yo me gozo, yo estoy gozoso por esto, y es necesario que él crezca y que yo mengue. Qué preciosa verdad revelada. Es necesario que él crezca y que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todas las cosas, y el que es de la tierra pues es terrenal, y las cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todo, queriéndole decir a sus discípulos, él está sobre todo. Y el que vio y oyó, esto lo va a testificar, y nadie recibe su testimonio. Entonces, este testimonio que es dado es de Dios, es veraz, porque el que Dios envía, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pero Dios, miren esta verdad, Dios no da su espíritu por medida. Qué manera Juan de expresarle a sus discípulos que esto que estaba aconteciendo era satisfacción para él y que era necesario que Jesucristo siguiera expandiendo su reino, porque ya el de él ya había sido cumplido. Y el Señor le dice, y el Señor hacía su labor, y no era Jesucristo el que bautizaba, claro está, eran sus discípulos quien comenzaron a bautizar. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así que Juan confirma y dice, el que cree en el Hijo ya tiene esa vida eterna, pero el que le rechaza, el que rehúsa al Hijo,
lamentablemente no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De esta manera entonces Juan el Bautista aclara el malestar que sentían sus discípulos por el ministerio creciente de Jesús. Y era necesario que esto sucediera. Así que maravilloso. Este testimonio de Jesús es veraz y como debe ser aceptado, Jesús es de origen divino y enseñó según su experiencia divina Jesús, ¿verdad? Lo maravilloso de que Cristo tiene autoridad universal, así como la plenitud del Espíritu Santo ha sido otorgado a quien Dios envió, así que nos hace entender que los discípulos debían tener la disposición, por supuesto, de ser obedientes a Jesús. Así que de esta manera llegamos entonces a los 3 capítulos de Juan. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar. Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, Señor. Reconocemos que no hay hombre ante tu presencia que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a cambiar. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, en este día de leer tu palabra, el Evangelio de Juan. Señor, cuántas verdades reveladas en ella. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos instruya, manifieste ese temor en nuestros corazones y despierte esa necesidad de amarte, de obedecerte y sobre todo de vivir enteramente en tu voluntad. Gracias, oh Dios, por los hermanos que han estado conectados desde los distintos países, Señor. Te pedimos que seas con cada uno de ellos. Señor, ten misericordia por amor de tu nombre. Te damos gracias por los hermanos que estuvieron conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Colombia, así como los que estuvieron con nosotros desde México, desde Chile. Bendice y fortalece cada uno de los oyentes, los niños. Padre, clamamos por ellos. Guárdalos de tanta inmundicia que hay en el mundo. Muchos asisten a la escuela sabática, Señor. Que en ellos pueda crecer en su tierno corazón ese temor de agradarte y obedecerte. Te presentamos los jóvenes, Señor. Están en tus manos, que puedan mantener con ese perfil de santidad, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten compasión, te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades, estamos en tus manos. Gracias, Señor, por los ancianitos, porque muchos han comenzado esta carrera de la fe desde su niñez, otros desde su juventud, pero han permanecido, Señor, como un testimonio fiel de que te han amado y han estado siempre a tu lado, Señor. Sigue bendiciéndolos, sigue fortaleciéndolos. Te pedimos por los matrimonios, Señor, para que tú sigas ayudándoles. Aquellos que han sido heridos por el pecado, Señor, si tú quieres, puedes restaurarles, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los que han recibido sanidad. Pero hay muchos, Señor, que seguimos clamando a beneficio de su salud, como es el apóstol Cecilio, Señor. Haz una obra especial en tu siervo, como solo tú sabes hacer. Te presentamos la recuperación de la hermana Berenice Arias. Sigue haciendo la obra especial en tu sierva, Señor. Gracias por las mejorías, por todo lo que has hecho en su vida. Sigue haciendo esa obra especial. Te presentamos a Lauri, a Nathan, a Natanael. Ellos están padeciendo de una enfermedad que quizás para la ciencia no hay solución, pero tú tienes, Señor, todo poder y tú eres el que hace lo imposible posible, Señor. Ten misericordia, Padre. Ayuda a José en su enfermedad en la piel. A Alan, Señor, ten misericordia, Padre. Está en tus manos, así como la salud de nuestra hermana Lucita, de nuestra hermana Raquel.
como la salud de Sakti, Señor, este joven que está hospitalizado. Tú tienes, Señor, todo poder para hacer ese milagro que tanto desea ver. Ten compasión, Señor, por amor de tu nombre, de los que están esperando resultados de una biopsia, Señor. Tú sabes, tú conoces, Señor. En tus manos están nuestros tiempos. Ten misericordia, Padre bueno, de los padres que puedan guiar a sus hijos en el temor hacia ti. Y que nuestros hijos sean hijos obedientes, Señor, que puedan adueñarse de esa bendición que das en el 5.º mandamiento, pues largura de años tendrán y todo lo que hagan les saldrá bien. Bendice a nuestros hijos, Señor. Ten misericordia, Padre, de la paz en el mundo, Israel, el Medio Oriente, Señor. Mira las situaciones que está atravesando Panamá y así muchos países, Padre, que están sufriendo por diversas situaciones. Que ante estas situaciones nuestra fe se fortalezca cada día más, reconociendo que tú estás a las puertas. Prepara, Señor, al pueblo a mantenerse firme en ti, Señor. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.